Muy buenas noches, apreciadísimos aprendices de la tecnología en gestión logística, ficha 2281732. Les doy la cordial bienvenida hoy en esta maravillosa noche que esperamos que Mediosito nos ilumine y nos dé mucha sabiduría para poderles impartir la mejor formación. Muy bien. Saludo a los aprendices que en este momento nos acompañan. Estamos acompañados de Carlos Ríos, Stephanie López, Jenny Patricia Ortiz, Lilibet Luna, Raúl Sánchez, Ronald Fonseca, Santiago Enrique, Joseph Graciano y Sabrina Andrea. Bienvenidos, estimados aprendices. ¿Cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Muy bien. Gracias, profe. Muy bien. Muy bien, profe. De la mano de Dios, iniciamos esta noche, esta formación, muy concentraditos, preguntan, vuélvanse preguntones, por favor, para poder sacar el mejor provecho de esos espacios formativos. El día de hoy vamos a tener estos dos puntos. Explicación de la evidencia número 3, llamada infografía, estrategia global de distribución. Y vamos a explicar, perdón, la evidencia 4, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Ambas evidencias van a poderlas desarrollar de manera individual o grupal. Entonces vamos a iniciar con la explicación de estas dos evidencias, por favor, muy atentos a la explicación de cada una de ellas. ¿Alguien me podría decir qué es una infografía? Una infografía es una imagen con información. ¿Puedes decirlo más fuerte, por favor? ¿Una imagen con qué? Con información, instructora. Una imagen con información. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, esta evidencia, ustedes ya saben que está disponible en material, porque ya explicamos la semana pasada la evidencia 1 y 2. Entonces, esta evidencia ustedes la ven en la actividad de aprendizaje número 8, evidencia 3, infografía. ¿Sí? Ya está disponible, una vez así desarrollada, la subimos desde el enlace establecido. Muy bien, entonces, esta evidencia pueden tomar información para realizarla, es lo mismo que está en la guía de aprendizaje, lo que tenemos nosotros en este espacio de la evidencia o la explicación exhaustiva de la evidencia, consta de la misma información en ambos documentos, se pueden guiar por cualquiera de los dos. ¿Bien? Muy bien, entonces antes de explicar qué es la evidencia que vamos a desarrollar, voy a explicar qué es una infografía para que empecemos a orientar a aquellas personas que no conocen qué es una infografía. Bien, entonces voy a pasar un video corto para que por favor se me orienten con la herramienta que sugerimos para que realicen infografías, independientemente de que puedan usar Canva, que es la herramienta que les traemos aquí, o no. Lo importante es que empiecen ustedes a dimensionar cómo usar tecnologías de la información y comunicación para el desarrollo, no solamente de infografías, sino de otras opciones que esta herramienta gratuita nos ofrece. Bien, al inicio del video me confirman si escuchan el video adecuadamente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con el video. Aprender a hacer una infografía en canva.com. Para esto, el primer paso es ingresar a la página canva.com. Nos vamos a nuestra barra de direcciones y escribimos canva.com. De igual manera, dejo en la descripción del video el link para que puedan accesar más fácilmente. Al ingresar a la página, esta es la pantalla que nos aparece. Podemos ver que si no tenemos una cuenta nos da la opción de registrarnos. Existen varias opciones de educación, empresa grande, etc. En este caso vamos a darle clic donde dice educación para profesores y estudiantes. Nos da la opción de registrarnos con una cuenta de Google o con una cuenta de correo común, como lo puede ser Hotmail, como lo puede ser Outlook, etc. En este caso nos vamos a registrar con una cuenta de Google. Para esto nos pide acceso a nuestra cuenta. Le vamos a dar clic donde dice regístrate con Google y nos va a aparecer la opción. Entonces aquí, en mi caso, yo ya tengo abierta mi cuenta de correo de Gmail. Por lo tanto, me aparece para darle clic en ella y al darle clic automáticamente me va a crear una cuenta. Además, nos da la opción de registrarnos con un correo electrónico normal.
Si nosotros le damos clic, nos aparece que tenemos que llenar estos campos, que es nuestro nombre, nuestro correo electrónico, nos pide confirmar nuestro correo escribiéndolo otra vez y la contraseña que queremos crear, además de un reCAPTCHA que es para saber y para confirmar que realmente somos personas y no somos una máquina que nos queremos registrar. Al finalizar, le damos clic en registrar. Otra de las opciones que nos da es acceder con nuestra cuenta de Facebook. En este caso no me aparece la opción, pero es una facilidad que nos ofrece esta plataforma. Volvemos a la manera con que nos registramos en la cuenta de Google, le damos clic, seleccionamos la cuenta de Google con la que nos queremos dar de alta, que se nos abre en una pestaña nueva, perdón, en una ventana nueva. Listo. Al iniciar, nos hacen estas preguntas que es para personalizar nuestra experiencia dentro de la página. Nos pregunta que a qué nos dedicamos, somos artistas, entrenadores. En este caso le vamos a poner que somos estudiantes. También nos pide crear esto, que tiene como propósito crear colaboraciones dentro de la página. En este caso le vamos a dar a no invitar a los miembros del equipo. Ahora sí, nos aparecen ciertos prediseñados que podemos utilizar, por ejemplo, imágenes para redes sociales, logotipos, póster, etc. En este caso, como no nos aparece la infografía, vamos a buscar en más tipos de diseño. Al darle clic, nos aparece esta página que nos abre muchas más opciones. Le vamos a dar abajo en nuestra barra de desplazamiento hasta encontrar la infografía que estábamos buscando, que en este caso se nos muestra aquí. Si le damos clic, nos va a llevar a lo siguiente. Tarda un poquito en cargar. Y listo. En este caso podemos ver que aquí tenemos varias opciones de plantillas para nuestra infografía. Tienen unos diseños muy coloridos, muy creativos y que podemos editar fácilmente de manera gratuita. Por ejemplo, vamos a elegir uno bonito por aquí. Como les dije, son de manera gratuita algunos. En este caso vamos a seleccionar este para no complicar. Si le damos clic, vemos cómo aparece en este recuadro que estamos utilizando y editando esta infografía. Le vamos a dar aquí en nuestro botón de zoom para acercarnos. Como pueden ver, podemos editar el texto, por ejemplo, en este título. Vamos a darle doble clic y editar el texto. Señor texto, gracias. Vamos a escribir elementos de la historieta. Y por ejemplo, aquí podemos agregar imágenes. Nada más que estas imágenes tenemos que guardarlas en nuestra computadora. Ya nos dan imágenes, pero en este caso no corresponde a lo que queremos ver. Podemos, por ejemplo, subir fotos desde aquí. Nos da la opción de subirlas nosotros, de comprarlas, porque existen opciones que son avanzadas y que nos cobran dinero, pero también amplias opciones para la opción gratuita. En este caso vamos a poner subir tus propias imágenes. En este caso yo me fui a mis archivos, los exploré y agregué estas dos imágenes que tengo aquí. Para agregarlas a nuestra infografía, lo único que tenemos que hacer es darles clic encima. Y vemos cómo aparece en esta parte. La podemos hacer. En este caso yo inserté una foto de este bello perrito con unas flores en la cabeza, porque me gustan los perritos. Y podemos acomodarla como se nos dé pues la gana. Si yo la quiero poner aquí, elimino la que ya estaba antes para no tener ningún problema y la acomodo. Esto se puede hacer en todos los recuadros que nos aparecen y también podemos modificar el texto en ellos. Recuerden poner las referencias bibliográficas si es necesario. Podemos cambiar también el título de nuestra infografía. Por ejemplo, aquí ya nos da por default lo que tiene el título de
la infografía aquí en el diseño, que es elemento. Otra de las facilidades que nos brinda Canva es el poder descargar nuestro diseño. Ya que tengamos nuestra infografía completa con todas las características que se les pidieron y con nuestro nombre completo, muy importante, damos en la opción de descargar. Nos da diferentes formatos que podemos descargar. Si queremos hacerlo como imagen, es en la JPG o PNG. Ahora le vamos a dar clic en el recomendado, que es PNG. Y le damos clic aquí en descargar. Esto va a tardar un momento. Mientras tanto, les explico que otra de las facilidades que nos regala Canva es que los archivos se están guardando constantemente. Y si en algún caso se nos llega a apagar la computadora o se nos va el internet o algo así, estos cambios quedan guardados automáticamente. Cerramos esa pestaña y nos damos cuenta que en nuestras descargas, ok, nos aparece la infografía. Ahora vamos a abrirla. Así pues, podemos ver que están los cambios que nosotros le hicimos. Le cambiamos el título y le pusimos una imagen. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Muy bien, chicos. Verdaderamente muy fácil, ¿verdad? Realizar este tipo Sí, señor. de gráficas, en este caso, de una infografía. Bien, entonces ahora sí veamos qué es lo que nos dice la evidencia. Bien, la evidencia, chicos, que vamos a desarrollar durante estas 2 semanas de aprendizaje, durante esta semana de aprendizaje, es la siguiente. Evidencia 3, infografía, estrategia global de distribución. En esta evidencia debe elaborar una infografía acerca de qué tema. Estrategia de la distribución, que puede ser empleada para la distribución de un producto. La evidencia debe contemplar variables que den cuenta de la demanda del mercado a la que responde el producto y su entrega hasta el consumidor final. La estrategia debe ser válida tanto por destinos nacionales como internacionales. ¿Bien? Es decir, que el producto que nosotros vamos a escoger para el desarrollo de esta infografía va a ser un producto internacional, un producto que podamos nosotros o importar o exportar. Para realizar esta infografía debe apoyarse en recursos gráficos que puedan o le permitan explicar el flujo de bienes y servicios, así como el apoyo tecnológico requerido para el intercambio electrónico de datos y la identificación de los valores agregados que permitan cumplir con el proceso de distribución. ¿Alguien podría decirme qué es un valor agregado? Estimados aprendices, ¿alguien podría decirme qué es un valor agregado? Instructora, si no estoy mal, un valor agregado es algo que hace que el producto, pues como su nombre lo indica, obtenga más valor, más precio, coja más precio en el mercado. Ok. No siempre los valores agregados son, digamos, pueden generar un costo adicional al valor unitario del producto. Un valor agregado puede ser simplemente que la atención al cliente sea en una sala, digamos, VIP, o que de pronto se le dé un detalle, puede ser un dulce al cliente o una bebida. Los valores agregados son lo que le agrega valor al producto o al servicio, lo que no los demás dan, lo que particularmente esa empresa ofrece que no ofrecen las demás. Son los plus de ese producto o de ese servicio. Bien, para en este caso dejar eso claro. Debe tener en cuenta la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde debe transitar el producto, sin olvidar que los documentos también dependen del modo de transporte definido. Recordamos los modos de transporte. ¿Quién me los recuerda, por favor? Modos de transporte. ¿Cuáles son? Aéreo, terrestre, fluvial. Exactamente. Bien. Bueno. Entonces, aquí, estimados aprendices, les voy a pedir un favor que tengan muy presente este documento en el material de apoyo, material complementario de la actividad de aprendizaje 8, que se llama Logística Internacional
y distribución física internacional. Es un documento muy bueno que le subí de más. Este documento no viene con la tecnología, para que por favor tengan presente este documento para desarrollar esta evidencia. Ya les voy a decir en qué parte. Entonces, para el desarrollo de esta evidencia se debe tener en cuenta el material de estudio, material de formación SENA y el material complementario. Entonces, aquí les tengo el resumen de lo que deben tener en cuenta o cómo deben diseñar esa infografía. Es decir, guíense mejor por este resumen, que es mucho más completo. Entonces, deben tener en cuenta el primero. Lo primero es escoger la empresa. De esa empresa, escoger un producto para que ustedes van a hacer la exportación de ese producto o la importación de ese producto. Bien, entonces eso es lo que ustedes deben tener primero en cuenta. Este es un producto de una empresa que se importa o se exporta, el que usted va a escoger. Bien, ok. Por ejemplo, una empresa de aguacates y ustedes exportan aguacates a un país, X, Y, Z. Bien, ok. La infografía tiene que tener un tema. Bien, ¿sobre qué tema la van a hacer? Entonces, el nombre de su infografía para todos va a ser el mismo. Se llama Estrategia Global de Distribución de un Producto a nivel nacional e internacional. Esta sería la idea, ya les voy a explicar las partes componentes de una infografía. Esta es la idea sobre la cual ustedes van a diseñar su infografía. Yo ya les expliqué en el video sobre qué herramienta la van a realizar. Ahora les voy a explicar cómo la realizan. Ya saben la idea sobre la cual van a desarrollar esa infografía. Ahora, ¿cuál es el contenido de esa infografía? En esa infografía van a responder a los siguientes 4 puntos. Primer punto, responden en esa infografía qué variables se deben tener en cuenta para determinar la demanda del mercado o del consumidor para dicho producto que van a importar o exportar. ¿Y qué variables se deben tener en cuenta para la entrega de ese producto a ese consumidor final? Ustedes ya vieron en la sesión anterior esta temática que yo ya les expliqué. Tengan muy presente esta información que ya les había explicado. Punto número 2. Explicar cómo es el flujo de los bienes y servicios. Es decir, el alcance que ustedes van a explicar en este punto 2 es desde que se adquiere la materia prima para poder hacer la producción de ese producto, desde su punto de origen hasta que se entrega ese producto terminado en el punto de destino al cliente. Es decir, el alcance es de principio a fin en toda la cadena de abastecimiento, para que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. En este flujo de bienes y servicios va a relacionar la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde va a transitar su producto que va a importar o exportar. Bien, esto es importante. La cadena tiene todos los actores de la cadena que ustedes ya analizaron en la sesión anterior cuando les expliqué. Y ustedes lo que van a identificar, aparte de quiénes son esos actores, es qué documentación en cada uno de ellos se requiere, y eso es lo que van a analizar en este material complementario. Ya en la siguiente diapositiva también les voy a mostrar qué documentación deben tener presente para cada una de estas etapas para que lo tengan en cuenta para diseñar su infografía, de acuerdo al producto y de acuerdo al destino. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Sabrina, ¿me le puedes tomar foticos y me Por mi lado, sí, profe. por favor? Gracias. Sí, señora, ya le estoy tomando foto. Perfecto, entonces, punto 3. Punto 3. Explicar el apoyo tecnológico que se requiere para el intercambio electrónico de datos en el proceso de distribución del producto. El apoyo tecnológico, muy importante, y los sistemas o software o tecnologías que se requieren para poder hacer la gestión de la información durante todo ese proceso del flujo de bien y servicio del producto que ustedes escojan, deben tenerlo en cuenta para ese tercer punto. Y el último punto de la infografía a tener en cuenta es identificar los valores agregados que permitan cumplir satisfactoriamente con el proceso de distribución. Ya les expliqué los valores agregados. ¿Bien? Este es para tener presente para el desarrollo del punto número 3, la documentación que se describe por cada parte, componente o actor durante ese recorrido que va a tener su bien o su producto. Puede ser importar o exportar. Entonces aquí están los documentos en inglés y en español. En inglés y en español. Y cuál es la función de cada uno de ellos.
Bien, entonces le agradezco por favor a Sabrina que me le tome foto y los demás aprendices también deberían tomar foto. También esta información la encuentran, digamos, un poquito, acá está resumida, pero un poco más específica. Por modo de transporte la encuentran en el documento Material Complementario, Logística Internacional y Distribución Física Internacional. Entonces tienen ustedes esos dos documentos, este y ese, para desarrollar el punto 3 de esta evidencia. ¿Es claro, estimados aprendices, lo que he explicado al momento, hasta este momento? Si hay preguntas, por favor, me las hacen saber. Por mi parte está claro, instructora. Sí, señora, es claro. Ok, entonces, bueno, entonces, ¿qué es una infografía? Me colabora Carlos leyendo el primer y segundo párrafo y nuestro aprendiz nuevo, Raúl Sánchez, me lee el tercer párrafo. Bien, entonces, Carlos, te agradezco iniciar, por favor. ¿Qué es una infografía? Representación visual de información. Es decir, que en lugar de tener un montón de texto que nadie jamás leerá, presentas la misma información de forma distinta y una forma fácil de entender y recordar. Exacto. Continúa, por favor, las personas. Carlitos, continúa con el segundo párrafo, por favor. Pero mi profe, es que ya. Las personas somos visuales porque así funciona nuestro cerebro. 90% de todo lo que procesa es visual, además de que lo procesamos mucho más rápido que un texto. Perfecto. Las infografías... Perdóname, dejemos a Raúl que nos va a colaborar. Él está que se habla, ¿cierto, Raúl? Listo, profe, vale. Claro, profe. Continuamos, por favor. Listo. Las infografías nos facilitan el acceso a información compleja, normalmente en la que aparecen datos numéricos mediante el uso de diagramas y otras representaciones gráficas, y a menudo acompañadas de narrativas que ayudan a entender mejor el contexto en el que se dan estos datos. Muy bien, entonces, miren tan interesante esta herramienta gráfica, una representación gráfica que a nosotros nos permite explicar un tema o mostrar una información de una manera visualmente atractiva. Es lo que concluimos con esta información, porque somos muy visuales. Así funcionamos. Por esta razón y para evitar textos densos, se crean este tipo de herramientas visuales. ¿Cómo se crea o cómo partimos para diseñar o cuál es el paso a paso para diseñar una infografía? Entonces, primero partimos de una idea. La idea se las estoy dando. No tienen que crearla ni digamos, inventarla, porque aquí se las estamos dando. ¿Y cuál es la idea? Es infografía, estrategia global de distribución de un producto a nivel nacional e internacional. Esa es la idea. Segundo paso, busca toda la información. Entonces, antes de que ustedes estén en Canva, ya estén registrados, ya hayan escogido sobre cuál diseño van a trabajar gratuito, ahí me parece muy bueno que pronto lo hagan en una hojita aparte, digamos el texto y una imagen, pueden poner entre paréntesis en un círculo, poner foto de una niña o poner foto de una máquina, es decir, un boceto para que lo pasen en Canva más fácil. Es una sugerencia con todo respeto, pero que a mí me funciona, pero puede que ustedes de una vez se vayan a hacerla en Canva, eso ya es decisión de ustedes. El tercer punto, ya usted luego de haber construido su infograma y posiblemente lo tenga ya construido de una vez o lo haya pasado de una vez en Canva, lo que va a hacer como tercer paso es empezar ya a construirlo en la herramienta que lo van a presentar. Por ejemplo, en este caso, Canva, o lo puede hacer en otra herramienta que usted considere que le es más fácil de usar. Entonces, empieza a ensamblar esa información en texto, en imágenes y en flechas. Las infografías, esta que ustedes están viendo es una infografía. Está acompañada de un texto que es un texto breve, corto y conciso, de una imagen que relaciona lo mismo que el texto. Entonces, mire que aquí se lo dice en texto y en imagen. Idea muestra la relación de lo que se dice con la imagen. Y hay una guía a través de señales, en este caso flechas.
Bien, sobre paso a paso, dependiendo de la infografía que deseemos construir. Bien. Ok, entonces ya sabemos que la infografía parte de una idea, que después de ello debemos construir la información que deseamos que haga parte de esa infografía, y luego de tener toda la información empiezo a construir la infografía con texto, imágenes y flechas. Luego de que ya tengo la infografía lista para descargarla, ustedes ya vieron cómo se descarga, la pueden descargar en PDF, o la pueden descargar en imagen, pero la idea para esto es que la descarguen en imagen, puede ser en PNG, como lo mostré al video, para que descarguen esa imagen y la inserten en el documento en Word donde van a presentar esta evidencia. Bien, porque la imagen es la que obtienen de ese proceso de Canva a través de esa herramienta. Pero en un documento en Word es que ustedes deben hacer la portada, bien, de los que participaron en esa evidencia, y en la siguiente hoja iría el desarrollo de la infografía. Y en la tercera hoja de ese documento irían las conclusiones y las fuentes bibliográficas de donde ustedes se guiaron para hacer la evidencia. Y muy importante ponerle color al diseño, y con esto no quiere decir que vayan a matachinar su infografía. Lo que queremos decirles es que debe ser llamativo y debe ser sobrio, pero debe ser sobre todo muy creativo. Bien, esto que he explicado es claro, mis estimados aprendices, o hay alguna inquietud para poderle solucionar. Una consulta, instructora. Cuando nosotros ingresamos a Canva y realizamos la infografía en esa aplicación, ella nos la descarga como una imagen, ¿verdad? Como lo vimos ahí precisamente en el video, lo descarga como una imagen que ella le da la opción de descargarlo en PNG o en JPG o en PDF. Usted escoge la opción que más se ajuste a su necesidad. Ok, y la presentación va a ser en Word, ¿verdad? Y la presentación va a ser en Word, entonces deben descargarla, en este caso, para esta evidencia, la deben descargar en PNG o en JPG. Okay. PNG y JPG, la diferencia es que en PNG queda más, digamos, no se pixela. Sí, ok, listo, perfecto. Es más bonita como descarga. Están levantando la mano, instructora. ¿Quién, por favor, quién tiene inquietudes? Por favor, escuchamos. No estoy viendo las preguntas. Por favor, la persona que tiene la inquietud me la hace saber. Joseph. ¿Cómo estás, Joseph? Te escuchamos. Profe, yo veo que son varios puntos, ¿cierto? Pero la información como tal va a ser larga. Sí, será la opción para copiar todo, pues claro está. La infografía puede, acá, se puede no hacer solo en una hoja, sino pueden usar 2 hojas, ¿no? O sea, pueden construir la infografía en 2 hojas. No hay límite en cuanto a lo largo de la infografía. ¿Me hago entender? No quiere decir que, digamos, usted vaya a dejar de incorporar la información que se le está solicitando. Se le está dando la herramienta para que sobre esta herramienta usted presente la información, que no va a ser un texto denso como lo estamos explicando acá, pero que debe tratar de que en esa información, como va a describirla, logre responder a las preguntas que se están solicitando. En eso va su creatividad. Ok. ¿Sí? Entonces, las infografías son estrategias para la divulgación de información en una organización. No solamente esta infografía es buena para la parte pedagógica, sino que también en las empresas nosotros usamos infografía. Ustedes ven, por ejemplo, en los brochures de la empresa o los portafolios de servicios de la empresa o de productos, vemos este tipo de mecanismos que son de fácil interpretación de las personas. Entonces, es una herramienta que también les dejo para su uso organizacional. ¿Hay inquietudes? Sabrina, ¿me colaboras? No, señora, no hay. No, bueno, perfecto. Ok. Miren ustedes algunos ejemplos de infografías o recursos gráficos. Por ejemplo, esta es una infografía de obras literarias de, por ejemplo, Cortázar, cuándo fueron generadas y un resumen breve de cada una de ellas. No hay necesidad de leer los libros, no hay necesidad. Simplemente acá vemos que
que visualmente podemos ver 3, 4, 5, 6, 7, 8 obras para este autor, ¿bien? Por ejemplo, vemos también para Gabriel García Márquez, vemos las obras literarias de él, los años en que él las publicó y un resumen breve de cada una de ellas y una descripción de él. Entonces no tenemos que poner un párrafo donde escribimos qué decía la hojarasca o qué decía 100 años de soledad, no. Simplemente visualmente, miren que es tan bonita la representación que solamente en un pantallazo podemos describir todo lo que podemos llegar a decir en un texto denso de 2-3 hojas. Es más o menos lo que queremos para esta evidencia, que sea algo, digamos, muy conciso, muy claro, para que también ustedes interpreten mejor el conocimiento. Esto ya es acentuado en nuestra temática, que es logística. Esta es una infografía. En esta, pues, acá básicamente, miren cómo representamos la información de manera creativa, fácil y bonita y llamativa, sobre todo. ¿Bien? Entonces, aquí vemos también otros ejemplos para que ustedes tengan una referencia. Esta evidencia, como le comentaba Josette, tiene un máximo de 2 hojas y un mínimo de 1 hoja. Ustedes se pueden extender máximo 2 hojas para desarrollar esta evidencia, pero si ven que es necesario una tercera hoja de infografía, no hay ningún inconveniente, la pueden incorporar, siempre y cuando responda a la totalidad de los puntos que en esta evidencia estamos solicitando. Bien, esta evidencia se va a evaluar sobre estos 7 criterios. Les agradezco por favor tomar foto para que cuando diseñen esta infografía tengan en cuenta, antes de subirla, que cumplan con estos 7 puntos. ¿Bien? ¿Hasta aquí es claro? Sí, señora. Gracias, Sabrina. Raúl, ¿cómo vas tú? Bien, sí, señora, ahí poniéndole cuidado. Ah, bueno, pero ¿vas bien o tienes inquietudes? No, no, señora, voy bien. Ok, gracias. Jenny Patricia, ¿cómo vas? Bien, profe, todo claro. Ok. Ronald. Ronald, ¿inquietudes tienes? Jainer. ¿Vamos bien? Parece ser, ¿no? Bueno, el que calla otorga. Bien, entonces vamos a explicar la evidencia número 4, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Esta es una evidencia que se debe entregar en formato Word institucional y le agradezco por favor a los chicos que tengan desde ya la claridad de que todas las evidencias de la tecnología se entregan en los formatos establecidos, no los formatos que usted crea, los formatos establecidos. Nosotros desde el inicio en inducción entregamos los formato Word institucional, que le agradezco a Sabrina subir en este momento en la sesión, en el grupo, para que los chicos nuevamente conozcan cuál es el formato Word institucional y sobre ese trabajan las evidencias. Bien. Esta evidencia, como todas, deben tener portada, tabla de contenido, desarrollo de la evidencia, desarrollar los puntos que en esta evidencia se solicitan, incluir las fuentes bibliográficas y las conclusiones. Muy bien. Entonces, esta evidencia sí hay que tener una apreciación muy, hay que dejar esto claro, y es que lo que está en la guía de aprendizaje, de la actividad de aprendizaje número 8, no está completa la información que debemos hacer o desarrollar para esta evidencia, es decir, la guía está incompleta en cuanto a lo que nos piden o debemos desarrollar para la entrega de esta evidencia número 4. Por esta razón, muy importante que el documento sobre el cual nos vayamos a guiar para desarrollar esta evidencia es solamente este que está aquí. Al dar clic en la evidencia 4, el punto 1, este enlace, nota el archivo completo donde se describe específicamente el cómo desarrollar esta evidencia. Por favor, sobre este es el que nos vamos a guiar para desarrollar esta evidencia. Sin embargo, a continuación les voy a explicar paso a paso cómo desarrollaremos esta evidencia. Muy atentos porque aquí vamos, el resultado de esta evidencia son 2 entregas. 1, que vamos a hacer un plan de ruta, y 2, vamos a hacer una red geográfica de transporte. Así que muy atentos a la explicación de esta evidencia que nos va a servir de mucho o de gran utilidad para nuestro mundo laboral. Muy bien. Le agradezco por favor no sé si Jainer está o qué caballero me colabora. Déjame ver aquí quiénes están conectados. Mateo, ¿me colaboras hoy, por favor?
Vamos a leer el primer párrafo. Mateo. Iniciando desde dentro de los procesos logísticos. Mateo, te escuchamos. Dentro de los procesos logísticos, la definición de la ruta de traslado juega un papel importante para establecer la red logística geográfica de transporte. Por tal razón, para esta evidencia debe diseñar un plan de ruta y la red geográfica de transporte para la distribución del producto mencionado en la evidencia 2, taller Lead Time, aplicado pertinente a esta guía de aprendizaje. Será desarrollada en 2 etapas, las cuales involucran una fase de diseño y otra de socialización de los resultados a través de una sesión virtual. Muy bien, ok. Entonces, esta evidencia es una evidencia muy completa. Por favor, atentos. Esta evidencia la van a desarrollar sobre la misma empresa y el mismo producto que ustedes desarrollaron, la evidencia 2, taller Lead Time, aplicado que expliqué en la sesión anterior. Bien, entonces esta evidencia es complementaria a esa evidencia. ¿Qué vamos a desarrollar? Esta evidencia consta de parte A, parte B, y la parte A es un poquito más larga, la parte B es un poco más corta, pero tiene realmente un buen trabajo esta evidencia. La parte A dice lo siguiente y es la parte A llamada fase de diseño. Entonces les voy a explicar la primera parte componente de esta evidencia que se llama fase de diseño o fase A. Para la primera etapa de la evidencia vamos a desarrollar parte A1, parte A2, parte A3, parte A4, parte A5 y parte A6 y 7. Tiene 7 partes componentes la fase de diseño. Iniciamos entonces con la A1. Basado en el producto que desarrollamos para la evidencia 2, taller Lead Time aplicado, lo que vamos a hacer es determinar el lugar de origen y destino trabajados en la evidencia 2 de esa actividad. Defina el plan de ruta óptimo y un plan de ruta alternativo para dicha mercancía. Para esto puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad y de contextualización de la guía de aprendizaje. Son evidencias que no son calificables, pero que si usted las quiere realizar, las puede realizar sin ningún inconveniente. Para desarrollar la actividad, el punto A1, va usted a diligenciar la tabla 1 que está aquí. Entonces, para desarrollar el punto A1, van a guiarse sobre esta tablita que está acá. ¿Esta tablita qué es? Acá me está pidiendo que defina el plan de ruta óptimo y el plan de ruta alterno de la mercancía o de ese producto que ustedes escogieron en la evidencia 2. Entonces, esa tablita se llama variables, descripción del plan de ruta internacional óptima y ruta alternativa desde el origen al destino, incluyendo todos los transbordos y los tiempos que se requieren para poder llevar la mercancía del lugar de origen al lugar de destino, teniendo 2 rutas, una ruta principal o la ruta óptima y también una ruta de contingencia, la ruta alternativa. Bien, entonces aquí les doy un ejemplo, no quiere decir que sobre este ejemplo lo van a hacer, simplemente es un punto de partida o referencia para que hagan la propia de ustedes. Miren que acá este plan de ruta inicia en el CEDI, desde el CEDI es el punto de origen, que sale del lugar tal, que este sería la ruta óptima, esta es la ruta alterna. Esta es la ubicación del CEDI, acá es la misma obviamente para ambas rutas. Luego hay un transporte ¿de dónde? Por modo terrestre, a través de un vehículo camión, miren que acá escriben el modo y el medio de transporte. Lo mismo para la ruta alterna, en este caso es el mismo. Por ejemplo, el proceso de carga. Entonces, para el cargue se hace acá ya va a cambiar el modo que es aéreo y ya carga al modo aéreo en ambos destinos. Pero aquí ya va la diferencia entre ambas rutas. El destino de la ruta óptima es a Miami, ¿sí? De Bogotá a Miami. Y de aquí es hacia Panamá. Esta es la ruta alterna. Que el tiempo de vuelo en esta ruta óptima es de 3 horas y aquí es 1 hora 45. El destino en este caso no hay destino porque esta ruta es directa, pero aquí vamos a hacer una conexión de Bogotá, Panamá, Panamá, Miami. Por eso incorporamos aquí esta en la alterna.
Miren que aquí, obviamente 0 al no dar destino, otro destino adicional. Acá sí hay 3 horas, en total llevamos 4:45 y acá 3 horas. Ya vamos viendo la diferencia en cuanto a tiempos o lead time que ya vimos en la semana anterior. Distribución, 3 horas, acá igual, pero cuando usted suma, sí se va a dar cuenta de la diferencia en tiempo. Eso es lo que vamos a construir. Usted puede incorporar aquí 1 o 2 o 3 medios de transporte y el modo y el medio de transporte de incorporar. Los tiempos, los destinos, los trayectos, transbordos, todo lo que ustedes vean que es necesario o que va a requerirse para llevar el producto del punto de origen al punto de destino, todo lo voy a relacionar ahí. ¿Bien? Y saber exactamente el tiempo que me voy a tardar en llevarlo al punto de destino como ruta óptima y como ruta alternativa. Este punto A1, estimados aprendices, ¿es claro? Instructora, una pregunta. Cuando ahí se habla, donde dice elaborar una tabla, la tabla 1 y puede agregar los mapas de rutas, cuando te refieres a mapas de rutas, ¿es lo que estamos diligenciando en la tabla? Sí, exactamente. Es simplemente hacerlo visual. Ah, ok. Es simplemente, acá estamos haciéndolo en tabla, pero usted puede hacer una ruta real, donde usted escribe punto de origen, punto de destino y hace todo el recorrido que estamos viendo ahí, pero en una gráfica, en un mapa como tal. ¿Bien? Normalmente sí se entrega la tabla y la ruta en representación gráfica. Es más completo para ustedes, para la empresa como tal, es mejor un recurso de esa manera que en una tabla. Es más fácil. Bien. A2, determina un sistema de información que permita realizar el control, el seguimiento y contar con información en tiempo real del traslado de la mercancía. Y realizar una breve descripción de la funcionalidad y beneficios de este software. Muy importante, estimados aprendices, que durante toda esta ruta nosotros sepamos cómo vamos a controlar esa mercancía y ese tipo de modo y medio de transporte, para que estos tiempos realmente sean evidentes y realmente sepa que se van a cumplir, porque ustedes saben que, y no es desconocido para ninguno, que hay operadores logísticos de operadores logísticos. Y también por orden público nosotros tenemos algunos problemas con la carga, depende de la carga. Esto hace que nosotros tengamos ciertas contingencias o que se nos generen ciertos problemas. Por esta razón, muy importante que ustedes tengan seguimiento, medidas de control, GPS o algún tipo de mecanismo que internamente ustedes manejen para controlar el operario, controlar la ruta completamente de principio a fin, de origen a destino. ¿Bien? Y esos sistemas de información o software o GPS o herramientas tecnológicas que ustedes usan para ese seguimiento y control me van a describir esa funcionalidad o ese beneficio que obtienen con esas tecnologías. Entonces, miren lo que dicen acá. Investigar y proponer un sistema de información o software o tecnología que permita obtener y suministrar, que permita que, o sea, es decir, el objetivo que ustedes deben lograr al dar respuesta al punto A2 es que ese software o tecnología que usted proponga para poder hacer control o seguimiento o monitoreo a esa ruta, logre obtener y suministrar información y hacer seguimiento y control en tiempo real del traslado de la mercancía de ese punto de origen al punto de destino, controlándolo durante todo su proceso de transporte para lograr esa trazabilidad en la ruta, en el ruteo. ¿Esto ha sido claro? ¿Hay algún tipo de inquietud? Por mi lado, no, señora. ¿Los demás? ¿Cómo vamos? Mayra, ¿cómo vas tú? Bien, sí, señora. Ok, Lina Quiñones. ¿Cómo vas, Lina? ¿Lina? ¿Se desconectó? ¿Me parece? Entonces, bueno. Ok, A3. Define el plan de ruta. Entonces, hasta aquí ya hicimos, digamos, la tablita y definimos el control. Ahora vamos a definir el plan de ruta contemplando mínimo 2 modos de transporte. Entonces, en este plan de ruta, este punto A3, estamos resolviéndolo en esta tablita.
Bien, entonces defina el plan de ruta contemplando mínimo 2 modos de transporte. Deben usar mínimo 2 modos para el plan de ruta. Elija mínimo 2 y señálelos en el plan de ruta A1, tanto en el óptimo como en el alterno. Por ejemplo, como les pongo acá, camión, aéreo, bien, pero pueden escoger aéreo terrestre o terrestre marítimo. Bien, ustedes escogen de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al producto y de acuerdo a lo convenido con el cliente en tiempo de entrega. Entonces, este punto va incorporado dentro de esta tabla del punto A1 para que por favor me lo tengan en cuenta. Mínimo 2 modos de transporte me van a contemplar en esta ruta óptima y en esta ruta alternativa o alterna. ¿Bien? Es realmente muy claro, muy conciso este punto, no hay nada más que hacer de este punto. ¿Hasta aquí vamos bien con el punto A1, A2 y A3? Señora. Sí, señora. Ok, miren, aquí les traigo un poco más claro el punto A1 simplemente le tomen fotico. Le describí aquí esta tablita, que es la misma que vieron ustedes acá, esta tablita, pero se las hice un poquito más grande. Con todo el recorrido de la ruta, ubicación, transporte, carga, destino 1, entonces todo lo que corresponde al destino 1, destino 2, todo lo que corresponde al destino 2, tiempo de distribución al cliente, ubicación al cliente y el tiempo total de la ruta en minutos. Pueden describir ustedes, como lo vimos en Lead Time la semana pasada, pueden decir que la ruta tardó 5 horas 8 minutos o en total 250 minutos o pueden hacer la conversión en minutos o horas y minutos. Ustedes escogen cómo es lo más conveniente para ustedes, para explicarlo. Y tengan en cuenta que en este punto pueden incorporar las rutas, el mapa como tal. Si se dan cuenta ustedes, la ruta directa o la ruta óptima y la ruta alterna, deben hacer el mapa de ambas rutas, tanto la tabla como el mapa. Bien, entonces para que tengan ustedes una referencia de cómo la hacen. Bien, vamos ahora a explicar el punto A4, A5. En esta evidencia explico esos dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Después de contar con la información solicitada, indique la red geográfica de transporte que será utilizada para asegurar que ese producto, desde ese lugar de origen, llegue al consumidor final. Ya hicimos en el punto A1, A2, A3, hicimos ¿qué? De ese punto A1, A2, A3, ¿qué nos da como resultado? ¿El qué? ¿O la qué? Chicos, ¿estamos conectados? Esta evidencia tiene dos partes, ¿verdad? Una parte que era ¿qué? ¿Diseñar qué? La ruta. El plan de ruta. El plan de ruta lo diseñamos con el punto A1, A2 y A3. Ahora vamos a diseñar la red geográfica de transporte, la parte 2 de esta evidencia. Bien, entonces, por favor, muy concentrados. Elabore un esquema gráfico de distribución física internacional. Para esto, tenga en cuenta la información obtenida en la tabla 1 de la evidencia 2, taller Lead Time aplicado. Miren que esta evidencia, para este punto también se requiere esa misma evidencia que hablamos en la parte A1. Simplemente van a copiar o tomar esta tablita que expliqué en la sesión anterior, pero obviamente diligenciada, en la evidencia 2 la debían realizar, y simplemente la copian y la pegan. Eso es lo que necesitamos para este punto, simplemente copiarla y pegarla ahí. Porque como está manejando ese mismo producto, pues es correspondiente la información que está acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice el punto A4. ¿Qué dice el punto A5? El punto A5 debemos definir el transporte internacional a utilizar y justificar por qué usamos ese transporte. ¿Por qué ese transporte para ese producto que escogimos? Bien, entonces miren ustedes, aquí les traje una justificación de ese punto, para que ustedes tengan una referencia de cómo van a redactar esa justificación. Miren, acá dice, indicar el tipo de transporte internacional a utilizar para mover el producto seleccionado. Entonces, ¿cuál es la justificación que usted podría dar
digamos, informar por qué fue que hizo esa elección de esa manera. Para la exportación de nuestras camisetas utilizaremos el modo de transporte aéreo por las ventajas que nos ofrece, la rapidez en las entregas y además la carga no es pesada y por tal razón se disminuyen los costos, etc. De ahí para allá ustedes describen cómo lo van a hacer. Esta es una guía. ¿Bien? Muy bien. En el punto A4 olvidé decirles que ustedes tienen aquí una tablita que es esto que está aquí, transporte local, agente aduana, embarcador, todo esto está acá. Agente aduana, ¿bien? Instructora Faber tiene una pregunta. Faber, te escuchamos. Instructora, buenas noches. Para el punto A5 es realizar la tabla parecida a la evidencia anterior, ¿cierto? El A4. El A4. En la tabla. Sí, y por ejemplo, y el cuando quinto la justificación de por qué escogieron ese transporte, ¿sí? Y los operadores logísticos y responsabilidades, pues como ahí desaparece una tabla, pero como en la evidencia anterior se había explicado que se escribía en prosa, entonces es copiar la prosa a esta evidencia, ¿verdad? Entonces miren acá lo que les traigo para que podamos resolver ese punto. Hagámoslo personalizado. Entonces, vamos a hacer esta figurita de acuerdo obviamente a lo que es de nuestro producto y a los actores o operadores logísticos y responsables que aplican en nuestro flujo. Bien, entonces, si ustedes van a hacer el proceso, pueden aquí tomar este como ejemplo. Aquí está el exportador, el transporte interno, y para cada uno de ellos usted puede poner el loguito, por ejemplo, de la empresa que usted maneja el transporte interno en esta primera etapa. ¿Quién es el operador logístico? Pueden poner el nombre o el logo. El agente de aduana, pues aquí no, porque esto no es determinable. Pueden poner aquí el avión, el tren, los modos de transporte que ustedes eligieron, ¿verdad? Entonces, aquí lo que les digo es esto. Personalice o agregue en el gráfico de distribución física internacional, que es lo mismo que ustedes están viendo acá, pero haciendo un gráfico para que sea más personalizado realmente a lo que ustedes están manejando como empresa, en donde van a agregar el logo o el nombre de todos los actores u operadores logísticos que intervendrán en el proceso de exportación e importación. En esta tabla que hicimos en la evidencia anterior, simplemente lo que nosotros dijimos fue las responsabilidades de cada uno de esos actores logísticos. Para esta evidencia, lo adicional del punto A4 es que vamos a hacer esta grafiquita donde a cada uno le vamos a poner el nombre. ¿Quién es el que nos colabora con el transporte? ¿Qué transporte vamos a usar para llegar al consumidor final? Que en este caso, si estamos exportando, estamos llegándole al importador, que es el que nos compra. ¿Bien? Entonces, eso es. Pueden ponerle aquí, por ejemplo, Servientrega, si es que es el que está aquí como operador del transporte. Y ahí de ahí en adelante, los responsables que ustedes tengan como operadores logísticos. Y esos actores a cada uno le pueden describir. Eso es. Es realmente muy sencillo, simplemente es para identificar de la ruta completa cuáles son los actores realmente que vamos a hacer la operatividad de esa mercancía del lugar de origen al lugar de destino. ¿Quiénes intervienen ahí? Pero ya más aterrizado a lo que realmente nosotros vamos a usar o nos van a apoyar. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Sí? Es decir, en el punto A4 hacemos estas dos tablas, tanto la de escritura como el esquema gráfico de la distribución. Exactamente. Dos puntos, digamos, uno es copiar y pegar, que esto ya lo hicimos en la evidencia anterior. Lo que sí hay que hacer esto adicional es hacer esta gráfica donde nosotros describimos estos mismos, digamos, como moniquitos o como matachitos, pero lo personalizamos de acuerdo a lo que realmente nosotros vamos a manejar para nuestro producto. Ok. Y en el punto A5 debemos justificar la elección de los transportes de las dos alternativas que tomamos como ejemplo o sí, solo de una, de la más eficiente. Del transporte total. Ah, ok, perfecto. Porque aquí ustedes pueden escoger avión o terrestre y marítimo. Entonces, ¿por qué ustedes escogen esos tres? ¿O por qué escogen esos dos? ¿O por qué escogen solo uno? Ah, listo, perfecto. Eso es lo que ustedes van a justificar. Por eso les traje aquí un soporte para que vieran cómo se justifica para que lo hagan de una manera adecuada.
Listo, sí, señor. Bien, ¿alguien más tiene preguntas para continuar con el punto A6 y A7? Josette, ¿cómo vas? Josette Graciano. Hasta el momento, bien. Bien, última palabra. Última palabra, Josette. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, vamos con el punto A6. Identifique y describa o explique los factores que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía. Y elabore una breve descripción de cada uno de ellos, incluyendo las condiciones que se deben tener en cuenta durante el cargue y descargue de la mercancía, obviamente. Entonces, en este punto lo que vamos a mencionar son las condiciones que debe tener en cuenta para cargar y descargar esa mercancía. Entonces, aquí les traigo esta tablita donde ustedes pueden escoger, pueden definir esos factores o condiciones a tener en cuenta en cada etapa. Entonces, por ejemplo, transporte terrestre, camión, mula. Entonces, aquí el factor y condición a tener en cuenta es que carguen con precaución esa mercancía para evitar toda clase de avería del producto, se deben cumplir con las fechas pactadas, es decir, lo que ustedes obviamente definan para ese producto, porque esto simplemente es un somero ejemplo, pero es para que se guíen para hacer el de ustedes. Por ejemplo, en el cargue de avión, envío a la ciudad de destino, entrega en el tiempo pactado sin ninguna avería. ¿Sí? Esas son como las condiciones que deben tener en cuenta. Esto en cuanto al punto A6, realmente muy sencillo. El punto A7 van a ser ya la gráfica, la red geográfica de transporte, que es el objetivo, la segunda parte de esta entrega de esta evidencia. Ya hicimos el plan de ruta y ahora va la red geográfica de transporte. Para ello puede realizarlo en un mapa. Entonces, como es un transporte o un traslado o una distribución física internacionalmente, vamos a hacerlo a través, puede ser un mapa, digamos, segmentado solamente la ruta que usted va a hacer, no hay necesidad de poner el resto del mapa, pero sí que lo haga visualmente. Por eso es importante que tengan en cuenta, por ejemplo, herramientas como Google Maps, que nos brinda esta opción para poder realizar de una manera más visual o más atractiva la presentación de esta información. Bien. Variables a incluir en el mapa de esta red de transporte. ¿Qué variables vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que en esta red vamos a definir la distancia a recorrer. Distancia a recorrer teniendo en cuenta que es en kilómetros o en millas. Normalmente pues en Colombia manejamos kilómetros, pero en Estados Unidos se maneja millas. Entonces mirar nuestro destino hacia dónde va. Tiempo de recorrido. Tiempo de recorrido del lugar de origen al lugar de destino o del lugar de origen al primer transbordo y del transbordo al lugar de destino, dependiendo de la ruta como la tengan. Y los nodos que ustedes van a ver en el material de estudio también. Bien, pueden tener varios durante el transporte. ¿Qué son los nodos? Son los puntos de conexión o de transferencia de la mercancía que son necesarios para poder llegar al punto destino. Y también los aeropuertos, puede que que salga de Bogotá a, por ejemplo, el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey, Estados Unidos, y de Newark ahí puede pasar, ahí se hace transbordo, por ejemplo, ahí está tren, entonces puede ser aéreo a tren, y de ahí que se distribuya, por ejemplo, a Nueva York, que es como lo más cercano a Nueva Jersey. Entonces, ustedes, claramente, pues hay que mirar cuál es el destino, pero lo que les estoy diciendo es cómo van a hacer esa ruteo. Entonces, el objetivo de esta evidencia, de este punto particularmente hablando, es diseñar una red geográfica de transporte que asegure que ese traslado de ese producto, de esa mercancía, del lugar de origen al lugar de destino, sea satisfactorio en el tiempo pactado y que llegue la mercancía en óptimas condiciones. ¿Esto es claro, estimados aprendices? Y aquí, perdón, olvidé decirles aquí en el punto A6 que este objetivo, los objetivos del punto A6 es
identificar y describir los factores que intervienen en el proceso de transporte y relacionar las condiciones a tener en cuenta para el cargue y descargue de la mercancía de acuerdo a la naturaleza, que es lo que ustedes plasman o plantean en una tablita, puede ser como lo dice acá. Bien, ¿hay preguntas, Sabrina, me colaboras? ¿O alguien desea hacer, o hacer algún tipo de inquietud? ¿O preguntar algún tema que de pronto no les haya sido claro? Yo, profe. ¿Sí? Precisamente lo que acabas de hablar de la conclusión del punto A6, esto es adicional a la tabla que está arriba, ¿verdad? No, es lo mismo. ¿Es lo mismo? Okay. Sí, acá están factores y condiciones. Factores y condiciones. Que usted puede hacer una tablita con 3 columnas. Puede poner factores y condiciones para que sea de una manera más bonita o más presentable o más organizada. O lo puede hacer en una misma columna. Ah, listo, instructor. ¿Bien? Sí, señora. ¿Cómo va Mayra? ¿Cómo va Lina? Yo voy, instructora. Ahí voy. Bien. Ahí vas, pero ¿vas bien? ¿O me devuelvo? Sí, señora. No, bien. Ok, perfecto. Muy bien. Joseph, ¿cómo va? No, yo bien. ¿Tú bien? Ok, pero aquí en la evidencia, no cómo vas en la vida, sino aquí cómo vas con la evidencia. No, bien, entendiendo. Ah, ok, perfecto. Bueno, me dejas más tranquila. Bueno, entonces vamos aquí con esta diapositiva a ver la diferencia entre qué es un plan de ruta y qué es una red geográfica de transporte, que es el objetivo de la evidencia 4. Entonces, miren que ustedes visualmente ya pueden identificar la diferencia entre una red geográfica de transporte y un plan de ruta. Entonces, la red geográfica de transporte es el concepto macro donde se integran los nodos, los puntos de conexión, las transferencias, los aeropuertos, entre otros, las distancias y los tiempos. Es una identificación visual del recorrido o ruta de manera general. Y el plan de ruta es puntual, específico, ya que en este plan de ruta se describen todos los movimientos de la carga, todos los actores componentes que se generan, todos los modos y medios de transporte, los tiempos establecidos para lograr esa distribución física internacional de manera pertinente, oportuna y que la carga se preserve hasta el final en su destino final. Es claro la diferencia entre el plan de ruta y la red geográfica de transporte, estimados aprendices. Sí, señora. ¿Cómo van los demás? Jainer, por ejemplo, ¿cómo vas? Ronald, que está muy callado hoy. Ronald, ¿me escuchas? Sí, instructora, muy bien, gracias a Dios. Ronald, está sí, muy callado. Bien. No se me calle, por favor. Me gusta que hables. No, ya sé. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora, ya habiéndose explicado la parte A de esta cuarta evidencia, vamos a explicar la parte B de esta evidencia. Resulta que lo que acabamos de hacer, que fue nuestra red geográfica de transporte y nuestro plan de ruta, lo vamos a sustentar. Como sustentamos nuestra maqueta en evidencias en las actividades de aprendizaje de la fase análisis. Entonces, ahora van a tener en cuenta que van a sustentar en un video que ustedes se van a grabar, como lo hicieron en ese momento para la maqueta, van a hacer también la sustentación de ese plan de ruta, de cómo hicieron ese plan de ruta, de mostrar la ruta para ese producto y mostrar esa red geográfica de transporte diseñada. Entonces dice la evidencia lo siguiente. Para la segunda etapa de la evidencia, socialice en un tiempo máximo de 5 minutos el trabajo realizado a través de una sesión virtual, en este caso lo vamos a hacer a través de un video, indicando los pormenores del plan de ruta y la red geográfica de transporte diseñada. Entonces aquí les explico un poco más esta evidencia. El aprendizo grupo, porque ustedes si desean hacer esta evidencia individual o grupal, pues ustedes deciden, realizan una sesión en línea, puede ser una grabación, ¿bien? Pueden hacerlo a través de Google Meet, la ponen a grabar y ese video es el que me suben. En no más de 5 minutos, donde sustenten el desarrollo de todos los puntos de esta evidencia, teniendo en cuenta que todos los integrantes deben participar en dicha sustentación. No es que son 5 personas y solo hablaron 2 o solo hablaron 4. Tienen que hablar los 5 y cuando vaya a hablar esa persona, si somos 5, yo me presento. Mi nombre es Lina Rivera y a continuación le voy a explicar cómo diseñamos nuestro plan de ruta para poder llevar aguacates a Panamá, de Colombia a Panamá. ¿Bien? Y empiezo.
Ok. Dicho video pueden cargarlo en YouTube o compartir el enlace de Drive, pero que realmente si lo suben en Drive, que le pongan la opción de que cualquier persona que tenga acceso al enlace pueda verlo, porque a veces tienen restricciones y no lo puede ver nadie. Entonces verifiquen esto antes de poderlo cargar el enlace. Dicho enlace deben incluirlo en el trabajo de Word, es decir, no quiere decir que son dos entregas diferentes. En el mismo archivo de Word, en el punto B escriben el enlace de la sustentación de esta evidencia, se escribe en el siguiente enlace y ponen el URL o el link de YouTube o el link de Drive. Verifiquen previamente que abra para poder yo simplemente dar clic y que me abra el video. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan muy presente. Y eso realmente es todo. Les voy a mostrar a continuación una sustentación de un diseño, de un plan de ruta y una red geográfica de transporte para que vean cómo es lo que ustedes deben realizar. Bien, entonces muy atentos a esta referencia de sustentación porque es lo que ustedes van a realizar. Una red geográfica es denominada por un conjunto de líneas convencionales llamadas meridianos y paralelos, de tal manera que se puede localizar un punto en la superficie terrestre. Es clave que cada organización defina sus redes geográficas de distribución, que dependerán de factores como modo y medio de transporte a utilizar. Elegir de manera adecuada traerá consigo bajos costos logísticos. En este video se hablará sobre el plan de ruta de la comercializadora internacional de banano Tecbaco, ubicada en la ciudad de Santa Marta. Para esta comercializadora se propusieron y escribieron dos rutas para el transporte de la mercancía, una óptima y otra alternativa. La ruta de transporte óptima tendrá como inicio de partida la sede principal de Técnicas Baltain, Colombia. Se procederá a transportar la mercancía por la vía alterna que conduce al puerto de Santa Marta, que aunque con más kilómetros por recorrer, la normativa estipulada por la alcaldía impide que camiones de transporte circulen por la malla vial de la ciudad. Este recorrido por la vía alterna tiene aproximadamente 28 kilómetros que conducirán al puerto de Santa Marta. La carga será enviada en contenedores, por lo que se hará el primer descargue en el patio de contenedores, para luego proceder a embarcarla en la terminal de carga general con rumbo al puerto de Charleston, Carolina del Sur. Conducir los contenedores desde la terminal de Charleston hasta su punto de llegada final queda a cargo de Chiquita Brands, quien será su distribuidor en Wilmington, Carolina del Norte. La ruta alternativa presentará variaciones dependiendo de lo que se requiera y la eventualidad que se presente en la ruta principal. El monitoreo que se realizará en tierra para Colombia y Estados Unidos estará a cargo de Monitoreo Inteligente, empresa la cual proporcionará el sistema Guardián GPS. La empresa es elegida porque integra 4 elementos fundamentales como lo son unidad rastreadora, plataforma web, aplicación móvil y central de monitoreo, las cuales proporcionarán un monitoreo constante a través de las 24 horas del día. Para el rastreo marítimo se usará el dispositivo instalado en los buques de carga conocido como ST6100, el cual es un dispositivo de localización de buques para comunicaciones marítimas. Se usará en tierra camiones que puedan transportar contenedores de 40 pies, debido a que la demanda exigida por Chiquita Brands es alta. Para el transporte internacional se usarán buques que hagan el traslado desde el puerto de Santa Marta hasta el puerto de Charleston. Esto debido al número de contenedores que se envían, por lo que se abaratarán los costos de envío. Muy bien. ¿Cómo vimos la sustentación? Es sencillo, ¿verdad? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Verdad? Sí, señora. ¿Cómo vimos la presentación? Ya tenemos una gran referencia de lo que debemos hacer como punto B, ¿verdad? Sí, señora. ¿Vieron bien el video y lo escucharon bien? Sí, instructora. Ok, yo creo que con ese video ustedes tienen ya para que se me vayan solitos, hacer la evidencia sin ningún inconveniente, pienso yo. ¿Verdad?
Ok. Sí, señora. Bueno, entonces, estimados aprendices, van a hacer esta evidencia en la manera de presentarla, ya sea individual o grupal, como ustedes elijan. Tengan en cuenta que Sarita, tómale foto a esta diapositiva. Es importante que tengan presente que esta evidencia se va a calificar sobre esta lista de chequeo, que todo debe estar al día para que todo se cumpla en el 100%, claramente si se entrega en el tiempo establecido. ¿Bien? ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Estimados aprendices, ¿hoy es día qué? ¿20 qué? 21. 21, profe. Es decir, que esta es la última explicación de la actividad de aprendizaje número 8. La siguiente sesión ya es para explicar las primeras evidencias, que es la 1, la 4, la 4 y la 5 de la actividad de aprendizaje número 9. Es decir, que se supone que al domingo usted ya debió haber entregado todas las evidencias, porque el día 27 de septiembre arrancamos nueva actividad de aprendizaje número 9, que consta de 5 evidencias, y que para esta actividad de aprendizaje número 9 tenemos también acompañamiento de los instructores de cultura física y de bilingüismo. De cultura física, 2 evidencias, una evidencia que vamos a compartir una de ellas con el instructor de cultura física, pero que la voy a explicar yo, la evidencia 1. Él va a explicar la evidencia de video pausas activas en entornos laborales, al igual que la instructora de bilingüismo va a explicar esta evidencia. Les voy a recordar, los instructores transversales, es decir, cultura física, bilingüismo, ética, seguridad en el trabajo, ambiental, son instructores que con nosotros no están todo el tiempo, sino por unos tiempos muy cortos. ¿Por qué razón es importante que nosotros entreguemos las evidencias a tiempo para estas personas o estos compañeros? Porque posiblemente cuando esta persona ya no nos acompañe, no se sabe quién va a calificar esa evidencia. Por esta razón, en el tiempo establecido que se le da al instructor para apoyarnos en esta evidencia, el aprendiz debe cumplir con esa evidencia. Les pido el favor tener muy presente esta indicación y primero que nada entregar evidencias de instructores transversales, porque yo me quedo con ustedes siempre. Eso no quiere decir que las evidencias me las van a entregar cuando ustedes consideren pertinente, sino en los tiempos que vamos pactando, y claramente pues si hay plan de mejoramiento pues tendrían que incurrir en plan de mejoramiento. En cuanto a plan de mejoramiento, les reitero, nosotros tenemos plan de mejoramiento o concertación de plan de mejoramiento para el día de mañana a las 5:30 de la tarde para las personas que ayer cité a plan de mejoramiento. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay evidencias que yo voy a cambiar en su mayoría, les agradezco que suban las evidencias entre hoy y por tarde mañana a las 6 de la mañana, las que tienen pendientes de la actividad de aprendizaje 6 y 7, para evitar que ese tiempo que ya han incurrido lo pierdan. Ese tiempo sería perdido si usted entrega la evidencia, no la entrega hoy o mañana, hasta las 6 de la mañana, porque tendría que hacer otra evidencia y ese tiempo pues ya es perdido. Entonces, les agradezco por favor, ustedes saben quiénes son los que deben evidencias. Girley Tamara, ya tienes conocimiento de eso también. No sé si Joseph también. Se me queda Girley, porfa, Joseph, al final de la sesión. Les agradezco, por favor, si tienen preguntas, hacérmelas antes de cerrar la grabación. Sí, instructora, ¿me puedes presentar donde dice la dirección del video? Que no la alcancé a capturar, por favor. ¿De cuál video? Del que nos acabas de presentar. Ah, pero quedó grabado, no te afanes. Ah, ok, perfecto. Quedó grabado aquí en la sesión, no te afanes. Muy bien, chicos, entonces les agradezco por la participación el día de hoy de esta sesión. Muy grato haber compartido con ustedes. Una semana muy bendecida para todos. Que mi Dios los bendiga y los guarde. Recuerden que los quiero mucho y que esto realmente es de ustedes. Este proceso formativo es básicamente de ustedes. El tiempo que se dedique para el mismo es tiempo de ustedes. Un proceso autónomo, responsabilidad básicamente de los aprendices. Estoy disponible para atender cualquier inquietud. No duden en contactarme. Una feliz noche. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chao. Mil gracias, instructora. Feliz noche, profe. Feliz noche, compañero. Hasta luego, instructora. Gracias. Para servirles. Buenas noches.